Durante el mes de marzo, registra su dominio.com por un año, más un plan de hospedaje microsemestral por solo 399 pesos y disfruta las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Estamos aquí en Testigos del Crimen en una emisión más, en un podcast que llega hasta ustedes por Frecuencia Cero. Y bueno, encantados de que lo estén escuchando, descargando, hacerlo parte de su colección. Se los agradecemos muchísimo y estamos en esta mesa Roberto Coria y yo, su servidora Guadalupe Gutiérrez. Y obviamente nuestro queridísimo bombón de chocolate, nuestro querido Abel Cobos, que de repente no le gusta mucho que le diga así, pero es un bombón, de verdad que es un bombón. Y también alguien que es un amor es Paulina Villavicencio, quien está en la asistencia técnica. Les agradecemos todos sus comentarios, sus correos, que además tenemos muchos en esta ocasión, mi querido Roberto. Tenemos una gran aportación de Luis Rosas acerca de un hongo bastante interesante, Claviceps purpurea, que nos habla de toda esta relación que tiene con los alucinógenos, el LSD y todo lo que en un momento dado puede llegar a causar. Te agradecemos mucho los comentarios y las aportaciones también al acervo de nuestro programa. Nos ha escrito también Cindy y Gabriela, que estudian en Ecuador, carreras diferentes, pero que dicen que están muy interesadas en la criminalística. También nos escribe David Esaú Mejía. Luis Sánchez habla de CSI. Mi querido Luis, fíjate que ya hay un programa que hicimos muy interesante sobre CSI. CSI, realidad o ficción. En efecto, y te sugerimos que entres a la parte de episodios. La verdad ahorita no recuerdo qué número de episodio es, pero lo puedes ir recorriendo y lo encontrarás tranquilo y fácilmente, ¿no? O puede teclear CSI en Google y, bueno, teclear CSI, Testigos del Crimen, en Google y aparece ahí el link directo a la página de este capítulo. Y a ese episodio, precisamente. Judith Berenice, que nos comenta que su afán es, su deseo, estudiar criminalística, pero que sus papás como que no están muy complacidos con la idea, ¿no? Pues no, es una carrera fea, pero muy interesante. Bueno, así que ojalá que encuentre el modo de conciliar este deseo con la opinión de sus papás. Por supuesto, y si quieres enterarte un poco más precisamente de qué se trata, aquí tuvimos de invitada a una mujer joven, lista, muy inquieta en todos estos temas, muy interesada en todo esto, que estudia precisamente esto. Entonces puedes ir a también nuestro podcast acerca del estudio de criminalística y criminología y enterarte un poco más de qué se trata y que tus papás igual lo puedan escuchar y bueno, de ahí tomar una mayor decisión para tu vida, para tu futuro y lo que quieras, ¿no? Que de hecho este programa se llama Quiero estudiar criminalística, precisamente atendiendo a todas las inquietudes de nuestro público que desea pues encontrar en esta especialidad, en esta rama de las ciencias forenses, pues un modo de vida. En efecto, y también nos escribe Dan JCN de Nuevo León, Gabriela Domínguez, te agradecemos todos tus correos, y Karima Hernández, que también nos saluda y nos propone algunos temas. Y bueno, ¿cómo llega todo esto hasta nuestra mesa? Bueno, pues con un correo de voz, que es el 01800-087-2423, que es para todo el país. Pueden dejar un comentario en www.testigosdelcrimen.com en nuestra página web. O bien, mándenos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, ya después de todo esto, de los saludos, de sus amables comentarios, sugerencias que como siempre atendemos de la manera más pronta posible, tomamos lista, tenemos una cantidad de sugerencias, la verdad muy buenas que estamos llevando a cabo. Esperemos que prontamente las tengamos aquí en los micrófonos. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de pues una persona bastante, digamos que interesante, pero a la vez, ¿de dónde surge este caso?
surge por toda la noticia que han de haber escuchado hace unos días en todo el mundo del austriaco que tenía encerrada a su hija pues en un sótano hecho departamentito durante más de 20 años, con quien tuvo 7 hijos, no falleció, 3 lo subió con su esposa y otros 3 quedaron abajo con la hija madre. ¿Por qué surge esto? Porque curiosamente, leyendo el periódico, viendo noticias, etcétera, empezaban a mencionar lo terrible que era eso. Sí es terrible. En alguna ocasión también hablaremos acerca de esta persona y qué fue lo que lo motivó y lo llevó a esto. Que no era de repente algo nuevo. No por ser algo ya cotidiano, pues no quiere decir que sea algo bueno o que no nos sorprendamos. Así surge András Pandy, que es llamado también el sacerdote diabólico, y todo esto ocurre en Bélgica. Es curioso porque muchos nos han escrito que únicamente hablamos acerca de asesinos seriales norteamericanos, franceses, ingleses, algunos mexicanos, pero nos hemos ido pocas veces de viaje a otras partes del mundo. Bélgica, yo realmente no conocía mucho sobre Bélgica, he visto algunos programas de viaje, soy afecto al chocolate belga. Todos creo, bueno, ahorita la cara que hiciste fue más que reveladora, querida Guadalupe, y a propósito de los bombones con chocolate que nos dejó Abel Cobos en esta mesa antes de iniciar el programa, yo les puedo invitar a que entren, no sé, a un recurso como la Wikipedia o a cualquier página del National Geographic, del Discovery Channel para averiguar más sobre esta nación de Europa noroccidental que limita con los Países Bajos, con Alemania, con Luxemburgo, con Francia y que es uno de los miembros fundadores de la Unión Europea. Un país que tiene aproximadamente 10 millones y medio de habitantes, repartidos en un área de aproximadamente 30,000 kilómetros cuadrados, que tiene 2 lenguas principales. El 60% de la población habla en la región de Flandes, no el de los Simpson, habla neerlandés, mientras que cerca de un 40% habla francés. Es como Canadá tiene 2 lenguas. Pero bueno, en este sitio, en el año de 1997, hay una profunda indignación social por la dudosa efectividad del aparato judicial para resolver los crímenes de Marc Dutroux, un asesino al que ya le prestaremos atención en Testigos del Crimen. La gente está indignada porque dice que la fiscalía, que la policía, que todo el gobierno fue ineficiente, fue incapaz de solventar adecuadamente la solución de esta ola de crímenes. De hecho, hay una marcha blanca en las calles de Bruselas y se dice que más de 300,000 personas están congregadas ahí, algo muy similar aquí a lo ocurrido en la Ciudad de México con López Obrador y todas esas cosas. Pero bueno, hay una profunda falta de credibilidad por parte de la población hacia las autoridades. Y es así como las autoridades, dicen, vamos a volver a ganarnos la confianza de la gente. Era algo bastante difícil. Pues casi les cae del cielo en los últimos días de octubre de ese mismo año 1997 la visita de Agnes Pandy, una bibliotecaria de 38 años que se presenta ante la Fiscalía de Bruselas. Es atendida por un fiscal llamado François Messier para denunciar que desde los 13 años de edad, su padre, un sacerdote llamado András Pandy, un hombre de 69 años de edad, la agredía sexualmente. Sí, y todo esto, ocurre en todo el desconcierto de cómo un pastor podía estar haciendo este tipo de cuestiones, ¿no? Ya había antecedentes, ya había otro tipo de acusaciones precisamente con todas estas cosas. ¿Qué pasaba? Se había presentado Agnes, Agnes lo había acusado, pero además lo acusaba de homicidio. Exactamente, no solamente reporta que ha sido violada desde que tenía 13 años por este hombre, sino que la hizo copartícipe de al menos 5 homicidios. Obviamente la fiscalía dice, no puede ser que se nos haya ido este hecho o que haya pasado por alto. Es así como ven una forma de redimirse, inician una investigación muy minuciosa y es así como científicos forenses registran la casa, concretamente el sótano de Pandy, y descubren en medio de una materia viscosa y putrefacta ahí enterrada, fragmentos de huesos humanos, un dedo, fragmentos de un cráneo y lo que parecía ser un diente humano. Pues obviamente esto destapa todos los horrores que cometió este sujeto a lo largo de varias décadas. Pero ¿qué les parece, Guadalupe, si averiguamos, estudiamos más acerca del caso de András Pandy y lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero, porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet.
Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos acerca del caso de András Pandi. Y ahorita, mientras comíamos bombones con chocolate en la pausa, Guadalupe me hizo una corrección. Efectivamente, no era sacerdote, era pastor y no alemán. Eso sí, yo tardé como 3 o 4 segundos en caer en cuenta de qué se trataba, pero bueno. Y además me entero y recuerdo algo. Tú estuviste en Bélgica. Sí, además es un país muy bonito, es gente muy amable. De repente hay gente refunfuñona y me tocó una señora ahí de repente que como que no le simpatiza, pero bueno, en general es gente muy cálida. Se cree que es gente fría o distante. En realidad no. Bruselas es una ciudad hermosa con un centro divino, tiene unos edificios preciosos. Y bueno, aquellas personas que puedan tener oportunidad de ir a Brujas, es un pueblo de cuento. Es así como a ver a qué hora sale el hada, a qué hora salen las brujas. El pueblo huele a chocolate. De verdad, sí, no, bueno, yo estaba fascinada porque a mí me fascina el chocolate. Entonces, como que se conjunta una magia muy, muy especial. Y en efecto, la gente en general es amable, es tranquila, bastante civilizada, bastante cordial, muy ecológica, la mayoría anda en bicicleta, o sea, es un ambiente bastante tranquilo. Entonces este tipo de noticias, que de repente llegue una ya mujer a volver a acusar a su papá de que la molestaba sexualmente, es algo que llamó la atención, pero sobre todo esta parte de las víctimas que encontraron los cráneos, etcétera, y esto empieza, como tú bien decías antes de irnos a corte, a destapar toda una cloaca, ¿no? ¿Pero qué pasaba? ¿Qué hacía? Pues András Pandi, que nace el 1 de junio de 1927 en Ucrania, emigra a Hungría en 1956. Como que Hungría va a ser un país clave para él, porque regresaba cada rato. Sí, ¿no? Se encontró ahí como en una suerte de tierra adoptiva, porque además él era inmigrante. Sí. Él escapaba del régimen y de todos los problemas políticos en Ucrania, entonces pues encontró un segundo hogar en esta nación. Y de ahí, en efecto, se va a ir a Bélgica. Ahí se establece como pastor en una congregación de emigrantes húngaros. Entonces ahí está, mucha gente obviamente como pastor pues lo sigue, lo escucha. Lo respeta. En efecto, y aquí se convierte, con todo esto hemos de recordar que apoyan mucho a los pastores, les dan casa, buscan entre toda la comunidad un diezmo o dinero para apoyar económicamente al pastor. Entonces se va haciendo un hombre próspero poco a poco, ¿no? Y funda una organización llamada INDAP, que ayuda a niños huérfanos por la Revolución Rumana. Y bueno, con todo esto, pues obviamente, pues ante la vista de los demás queda como un hombre ejemplar, como alguien bueno, como alguien altruista, muy cristiano en esta parte de ayudar a los demás. Y que además la organización que fundó es su apellido al revés, nótese el ego y nótese que se quebró demasiado la cabeza. Obviamente este grupo de niños huérfanos a los que ayudaba fueron producto de la revolución que derrocó a aquel vampiro, y vampiro literalmente hablando, que era Nicolau Ceausescu, que recuerdo, por ejemplo, Ignacio Solares tuvo en alguna ocasión la oportunidad de entrevistarlo para la revista de la Universidad Nacional. Este es otro criminal que merece ser atendido tal vez en otra ocasión. Hacia el año de 1957 conoce a Ilona Soré, con quien contrae matrimonio. Un año después procrean a una hija llamada Agnes, quien fue quien se presentó a realizar esta denuncia. En 1961 nace su segundo hijo, Daniel, y en 1966 nace su tercer hijo, Soltán. Pero este hombre era un lobo con piel de oveja, era la cabeza de un hogar completamente disfuncional, era increíblemente celoso y dominante. Pienso en él como en el padre de aquella película El Castillo de la Pureza. Con Claudio Brook, que es una extraordinaria película que además está basada en un hecho real que sucedió aquí en México. Efectivamente. Pues resulta que Pandi en 1967 se divorcia de Ilona Soré. Pandi alega que ella le es infiel y ella se va de casa llevándose a Daniel y a Soltán. Curiosamente, al poco tiempo, los tres desaparecen misteriosamente. Pandi explica que la ausencia de ellos se debe a que decidieron viajar por el continente, que se establecieron en Brasil y demás. Él muestra cartas, muestra postales en donde mantiene supuestamente una comunicación con ellos. Aparentemente ellos se han ido de casa, están sanos y salvos en otras latitudes.
Sí, además aquí hay otra cosa importante. Ilona la conoce en Hungría, en uno de los viajes que hace. Por eso hace rato referí que Hungría era un lugar muy importante para él, porque además va de Bélgica a Hungría, conoce a esta mujer y se casan y se la lleva, ¿no? Y tiene estos 3 hijos y dice que se va a Hungría y que de Hungría se va a viajar, en efecto. ¿Qué pasa con todo esto? Obviamente está cubriendo pistas, nadie sabe si es cierto o no, y es además la palabra del sacrosanto pastor que tanto ayuda y que tan bueno es con la gente. Y bueno, pues nadie va a sospechar de que sea mentira lo que esté diciendo en relación a la esposa y a los 2 hijos. Por esta época, de acuerdo al relato de Agnes, comienza a abusar de ella cuando tiene tan solo 13 años y a partir de aquí comienza a darse una suerte de vida de soltero, muy libertino. Él comienza a frecuentar a otras mujeres a través de anuncios clasificados, viaja a Hungría en numerosas ocasiones, tiene por ahí algún amor por aquí, por allá. Es como marinero, viaja de puerto en puerto y en cada uno tiene un amor. Hacia 1979 conoce a Edith Fintur, una mujer con quien eventualmente contrae matrimonio. Curiosamente ella tiene 3 hijas de un matrimonio previo, Thunde, Timea y Andrea. Él les dice, vénganse para acá, vámonos a Bélgica. Pandy entonces enfoca su atención sexual en Timea, a quien supuestamente embaraza. Y es así como, para cubrir este rastro, porque obviamente como el sacrosanto pastor va a embarazar a la hija adoptiva, era algo impensable. O la hijastra, a la hijastra. Es entonces como decide asesinar a Fintur, decide asesinar a 2 de sus hijos y obliga, de acuerdo a este relato, a Agnes a ayudarle. Timea logra escapar, primero a Canadá, luego a Hungría, y en este lugar tiene a un hijo, obviamente cuyo padre biológico es el padrastro. Y pues bueno, ella se impone una suerte de exilio porque le tiene mucho miedo a Pandy, teme confrontarlo nuevamente en su lugar de residencia. Claro, porque además con todo esto, ella ya había visto toda la violencia que ejercía sobre los demás, lo que le pasó a su propia familia, ¿no? A sus hermanos, a su madre, todo este tipo de situaciones de violencia extrema, de manipulación, de abuso sexual, físico, emocional, psicológico. O sea, el hombre era un verdadero torturador en el sentido de la violencia que podía ejercer sobre los demás. Y esto obviamente no lo quería volver a vivir Timea, ni mucho menos su hijo, ¿no? A pesar de que haya sido concebido de una forma tan dolorosa, tan abusiva y tan violenta. Pues, de acuerdo al relato de Agnes, el modus operandi era muy sencillo. Los golpeaban en la cabeza hasta matarlos con un martillo o les disparaban. Posteriormente los descuartizaban con un cuchillo de cocina, maniobra en la que Agnes se encargaba de extraer las vísceras. Posteriormente cavaban un pozo en el sótano, los cortaban en pedacitos a los cadáveres y posteriormente arrojaban estos fragmentos y les aplicaban un poderoso y abrasivo destapacaños. Y con ello se disolvían. Me recuerda un poco a John Haig, el asesino de los baños de ácido. Curiosamente, inglés, por supuesto. Y curiosamente, este destapacaños poco tiempo después es sacado del mercado obviamente facilitaba la posibilidad de disolver un cuerpo si es que había alguna intención homicida por parte de alguien. Bueno, de que de verdad se preocupaban por una limpieza profunda, o sea, no hay la menor duda, o sea, disuelve todo, ahí sí como que las recomendaciones de las etiquetas, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Todo esto y cada una de las cosas fue escuchado e investigado, ahí sí muy minuciosamente, en forma cautelosa por la Fiscalía de Bruselas, y condujo al arresto de Pandy el 16 de octubre de 1997, quien sonriente clamaba que todo se trataba de una cacería de brujas. Pero aquí hay cosas más importantes y de fondo, además de todas estas cuestiones que obviamente están alrededor de estas muertes tan violentas, tan sangrientas. Llama la atención el por qué Agnes fue a delatarlo, fue a decir, oigan, ¿qué creen? Yo, mujer de 38 años, fíjense que mi papá me está molestando sexualmente. Había también ahí un cabo suelto, el cual empezaron a amarrar. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron o qué fue lo que observaron con todo esto? Pues que ella también era cómplice. Esto fue lo más doloroso y lo más terrible en todo este revuelo, porque primero apareció como víctima y con un antecedente que a los 13 años ya había sido molestada sexualmente. Y a los 38 años vuelve a hacerlo, pero además era una mujer que a los 38 años todavía no se casaba.
De los 13 a los 38, o sea, le afectó tanto que desde una parte psicodinámica se podría pensar que ya no pudo continuar, se quedó en una parte fijada, etcétera, y no pudo desarrollar una vida, desplazar lo que se llama desplazar el objeto de amor de la familia hacia un objeto externo de la familia y entonces poderse enamorar de él, salvaguardando a los primeros objetos y ella pudiendo entonces establecer un vínculo con una pareja y formar una familia o hacer lo que quisiera. Basta ver el trabajo que eligió, bibliotecaria. Obviamente tenía una capacidad muy baja para relacionarse con otras personas, para sociabilizar, obviamente producto posiblemente de esta violación y de esta dependencia, porque Pandy la convierte, de acuerdo al propio testimonio de Agnes, en una suerte de esclava sexual. Sí, pero aquí también viene lo interesante. No fue solamente que se convirtiera en la esclava sexual, sino también era un sexo consensuado. Claro. Había una relación incestuosa completamente declarada entre el padre y la hija. ¿Qué viene a remover todo esto? Bueno, uno, ahí está el objeto de amor que no se va y se consolida esta parte libidinal depositada, toda esta energía en la relación incestuosa. Entonces no necesita a alguien más. Sin embargo, bueno, le consiente, por así decirlo, que tenga sus amoríos con otras mujeres. Curiosamente también, si los padres se divorcian, bueno, a veces digo, ya por la edad que tenía ella, pudo decidir yo me quedo con mi papá. Aquí viene lo interesante, porque si además había sido ya abusada sexualmente por él, y quedarse ella con este ofensor, llama mucho la atención. ¿Complejo de Electra? Una parte del complejo de Electra, claro, y otra lo que ocurre mucho con el síndrome de Estocolmo. Me alío también al agresor. Entonces ella se alió y se quedó esta parte de Electra enamorada de su padre y prensada de ahí, y de ahí ya no se movió. Entonces mamá agarra a sus 2 hijos y se va, y ella se queda como la hija esposa del papá, que le permite sus amoríos, pero conoce a una mujer ya en fijo y bueno, como que la tolera. Pero cuando empieza a fijarse en Timea, que también es una adolescente, ella ya no es una adolescente, ya va para los 40 años. Esto la empieza a mover internamente y en realidad, por celos, va y delata a su papá como una forma de me la vas a pagar porque yo ya no estoy siendo joven o bonita para ti y ya te estás fijando en una nueva hija. Era una mente despechada en este caso. En efecto, ahí creyó que le estaba haciendo daño. Pues, ¿quieren saber qué sucedió con Andreas Pandy después de su arresto el 16 de octubre de 1997? ¿Qué les parece si lo comentamos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y la verdad, bueno, pues con todas estas situaciones de los Pandy, ahora sí que de Andras y Agnes, acerca de las múltiples fechorías que hicieron, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Un juicio, que todo esto fue seguido por la sociedad y los medios, bueno, con una atención que para qué les contamos, más que sensacionalista, ¿no? Estaban muy interesados. Pandy por violación y homicidio y Agnes por cómplice de homicidio. Fíjate que hay una parte difícil, Guadalupe. Los estudios de ADN que aplicaron a estos pequeños vestigios de restos humanos no lograron demostrar que pertenecieran a las esposas o a los hijos e hijastras de Pandy. De hecho, jamás se logró establecer que efectivamente estas personas hubieran muerto. Pandy fue muy eficaz al ocultar todos los rastros, no existían pruebas contundentes en su contra. Se trataba de un juicio sin cadáveres. Obviamente esto dificultaba la situación. Pandy se sentía bastante tranquilo. De hecho, me llama la atención que él jamás dejaba de exhibir una sonrisa burlona que parecía una suerte como de Mona Lisa o de Buda en todo el proceso. Lo curioso es que la fiscalía adopta la táctica de exhibir un video donde
comprobaba el poder de corrosión Ujú. de este destapacaños en la materia orgánica. De hecho, ellos descuartizaron un cadáver de anfiteatro, un cadáver pues de identidad desconocida, un cadáver que muchas veces va a dar a los colegios de medicina. Lo pusieron en un foso y le arrojaron esta sustancia corrosiva. Demostraron todo lo que podía hacer este destapacaños. Y pues el jurado quedó completamente impactado y también lo desenmascararon como un mentiroso hábil e inteligente. Dijo el fiscal que era un actor muy talentoso. Por ejemplo, él, para disimular la compañía o la existencia de las hijastras, él tenía la costumbre de irse de viaje a Hungría, contrataba a un par de actrices jóvenes, les engañaba diciendo que iba a filmar una película basada en su vida y les decía que se presentaran ante vecinos precisamente como Zunde y como Andrea. Entonces las personas atestiguaban que lo vieron en compañía de sus dos hijastras, que eran, por supuesto, dos actrices. Entonces esto obviamente le proporcionaba la coartada perfecta. Estaba siendo observado por testigos en compañía de estas dos jóvenes. Esto pues fue una táctica, debo de decir, muy inteligente. Sí, bastante hábil, ¿no? También una de las cosas que conmocionó fue que este pastor que tanto ayudaba a la comunidad, que tanto servía, que obviamente como buena guía espiritual, sea sacerdote, pastor, rabino o lo que sea en la religión que competa, pues son confidentes, son gente a la que se les va a buscar por consuelo, por apoyo, por consejo, en fin, por N cosas. Y él mostraba ante la sociedad una cara y obviamente en su vida íntima, cerrando la puerta de su casa, era otro. Lo que estamos hablando de una doble moral. Esto consternó grande y gravemente a toda la comunidad. Y la situación se agravó porque Timea, la hijastra, a quien embarazó, ella se niega a testificar en el proceso por miedo. Imagínate nada más cómo era. Pero bueno, finalmente, después de 12 horas de deliberación, un jurado encuentra a Pandy culpable, lo condena a cadena perpetua, mientras Agnes es sentenciada a 21 años de cárcel por 5 cargos de homicidio y 1 por intento de homicidio en contra de Timea. Y Pandy, tranquilo, acepta la sentencia, pero clama ser inocente. Él dice que tarde o temprano van a llegar sus familiares y van a demostrar que están vivos y que obviamente la Fiscalía de Bélgica está en un error. Pero bueno, tú ya has platicado acerca de la probable responsabilidad de Agnes en los hechos, entonces podríamos decir, ya para finalizar, ¿era una víctima o era una cómplice devota? Yo creo que era ambas, ¿no? Era esta víctima que al principio no sabía qué, quedó enganchada, anclada, se quedó estancado su desarrollo emocional, psíquico, etcétera, y con esto muy enganchada con su padre, con quien también se volvió cómplice, ¿no? Podríamos preguntar ahora, ¿la justicia realmente quedó servida? No se identificaron jamás a los cadáveres. Yo pienso que, no dudo de la responsabilidad de Pandy, pero también es cierto que la resolución de este caso tenía una buena carga política, eso no hay que dejarlo a un lado. Sí, porque se tenía que resolver y además, como habíamos mencionado, toda la tranquilidad de esta ciudad se vio completamente cimbrada por acontecimientos de este tipo que, pues conmocionaron y buscaban volver otra vez a esta paz, a esta tranquilidad y en cierta forma a no saber de cosas tan horribles y nefastas que puede llegar a ser el ser humano, ¿no? Esa fue la historia de András Pandy y de su pequeña hija Agnes. Concluimos por el momento con este caso, lo regresamos a las gavetas de testigos del crimen y los invitamos para que nos escuchen la siguiente ocasión. Y bueno, con esto podemos ver cómo de repente una víctima puede convertirse también en victimario, ¿no? Y bueno, estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99.